Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de Inversión Pública de la ODS Ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. Hoy brindaremos la capacitación e identificación de inversiones de servicio de movilidad urbana, la cual tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en la identificación del tipo de inversiones de movilidad urbana. Nos acompaña Astrid Cano, sectorista en Desarrollo Urbano, Turismo, Cultura y Comercio Exterior de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de ese ministerio. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de resolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a la señorita Astrid Cano. Adelante, Astrid. Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder tocar la identificación de inversiones del servicio de movilidad urbana, ¿no? Entre los temas que se van a tocar en esta capacitación son aspectos generales del servicio de movilidad urbana, quiere decir de las vías urbanas, ¿no? Así como la identificación de proyectos de inversión del servicio de movilidad urbana, la identificación de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación del servicio de movilidad urbana y algunos errores frecuentes que los operadores están cometiendo en la identificación de las inversiones de este servicio. Empezamos con el punto 1, aspectos generales a tener en cuenta en el del servicio de movilidad urbana. El servicio de movilidad urbana está alineado a una brecha prioritaria, que en este caso es pues la brecha del servicio de movilidad urbana. El sector, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el responsable funcional de este tipo de servicio, ha identificado como indicador de brecha el porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas. Este indicador está alineado a la función transporte, grupo funcional transporte urbano, división funcional transporte urbano, grupo funcional vías urbanas, ¿no? La unidad de medida de este indicador son personas y este indicador pues es de cobertura, no es de calidad. Por lo tanto, las inversiones que se realicen en el marco del servicio de movilidad urbana únicamente contribuyen a la fecha, ¿no?, al indicador de cierre de brecha de cobertura. Eso no quiere decir que no se pueda hacer intervenciones de calidad. Sí es posible hacerlo, pero por el momento no contribuirían a este indicador por ser de cobertura. Las vías urbanas, ¿no?, se clasifican según su función en 4. Esta clasificación ustedes la pueden encontrar en la norma CE 010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, según la función que prestan, que cumplen las vías urbanas dentro de la estructura vial urbana, pues se clasifican en vías locales. Las vías locales pues tienen el objetivo de brindar un acceso directo de la población a sus predios o lotes adyacentes, en tanto que las vías colectoras permiten una integración entre las vías locales y las vías arteriales o las vías auxiliares a las vías expresas. Entonces, estas vías locales colectoras, ¿no?, nos permiten esa integración entre las locales, arteriales y expresas. Las vías arteriales son las vías que nos permiten conexiones interurbanas con fluidez media. Estas tienen una función muy importante de integrar las vías al sistema de vías expresas. Y las vías expresas pues permiten conexiones con alta fluidez, ¿no?, donde hay bastante tráfico vehicular. En este tipo de vías no está permitido el estacionamiento ni el tránsito de peatones. Una de estas vías pues es la que todos conocemos, o muchos de los que estamos tal vez en esta capacitación conocen, es la vía expresa, ¿no?, de aquí en Lima. ¿Cómo las unidades formuladoras podrían identificar o pueden identificar qué tipo de vías urbanas tiene el centro poblado, la ciudad, el barrio, el cual están pretendiendo o identificando intervenir? Pues uno de estos instrumentos pues son los planes de movilidad urbana sostenible. Pero cuando se trata de metrópolis como Lima Metropolitana, pues ellos tienen un sistema vial metropolitano. Aquí vemos un ejemplo de este sistema vial, donde Lima Metropolitana, la municipalidad ya ha identificado
este tipo de vías. Por ejemplo, ¿no? Las que están en color rojo son las vías expresas, ¿no? Las que están en color verde corresponden a las vías arteriales, las de color amarillo, las vías colectoras, y las otras que no están en color, pues vienen a ser las vías locales. Entonces, cuando una unidad formuladora identifique la necesidad de intervenir con inversiones del servicio de movilidad urbana, debe remitirse a estos instrumentos de gestión urbana para que puedan identificar qué tipo de vías urbanas son. Según el tipo de movilidad de vías urbanas que tengamos, pues vamos a identificar los tipos de unidades productoras del servicio de movilidad urbana. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como responsable funcional de este servicio, ha determinado dos tipos de unidades productoras. Una es la unidad productora individual y la otra la unidad productora colectiva. ¿Cuándo hablamos de una unidad productora individual? Cuando se trata de vías expresas, vías arteriales o vías colectoras, ¿no? Estas vías constituyen unidades productoras individuales. ¿Cómo las identifico? Bueno, sí. Producto de este análisis que hacemos, ¿no? Revisamos qué tipo de vía es. Identificamos que, por ejemplo, voy a intervenir la avenida la Guardia Civil, ¿no? Como está en color amarillo, es una vía colectora. Entonces, esa vía colectora va a formar una unidad productora individual. Y para poder identificar de dónde a dónde tengo que intervenir, cómo debe hacer su análisis, pues es dentro de un distrito identificarnos su cuadra 1 hasta su cuadra N dentro del distrito. Si la municipalidad provincial va a intervenir, pues deberá intervenir en todo su recorrido, desde su cuadra 1 hasta la cuadra N. Caso particular para Lima Metropolitana es que si un distrito requiere realizar una intervención en una vía arterial, expresa o colectora, debe pedir una autorización a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Para poder hacer ese tipo de intervenciones. No sucede lo mismo en otro tipo de gobiernos locales, ¿no? Que requieran intervenir vías expresas, arteriales o colectoras, ¿no? Siempre y cuando lo intervenga dentro de su ámbito de competencia, dentro de su distrito. Las municipalidades provinciales sí podrán intervenir estas unidades productoras individuales, pues durante todo el recorrido de la vía, ¿no? Porque algunas de estas vías, pues, no solamente están dentro de un distrito, sino abarcan más de un distrito. Entonces, todo ese recorrido de más de un distrito puede ser atendido por una municipalidad provincial, ¿no? Y así identificamos las unidades productoras individuales. Aquí está un ejemplo, ¿no? de la avenida 2 de Junio, ¿no? Si lo va a intervenir el distrito A, la unidad productora estaría constituida desde la cuadra 1 hasta la cuadra 4, ¿no? Ahora, en caso también el distrito B identifica la necesidad de intervenir esa avenida 2 de Junio, la unidad productora estará constituida desde la cuadra 5 hasta la cuadra 8. Eso cuando se trate de municipalidades distritales. En el caso de unidades productoras colectivas, bueno, estas están constituidas, conformadas por todas las vías locales de un barrio, asentamiento humano, centro poblado, urbanización o similares. Todas las vías locales de ese barrio. Entonces, no se identifica como unidad productora colectiva solo una cuadra de una calle o una calle, sino todas las vías locales que conforman ese espacio geográfico. Aquí en el ejemplo podemos ver el barrio Santa Rosa, entonces todas las vías locales de este barrio Santa Rosa conformarían la unidad productora colectiva. ¿Cómo identifico las unidades productoras colectivas? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una parte de la ciudad de Puno. Ellos ya aprobaron su plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Y en ese SUPAMOS han identificado un conjunto de barrios, ¿no? Aquí tenemos los barrios que han identificado y los números. Entonces, este barrio, que está con el número 11, viene a ser una unidad productora, así como lo puede ser el 1, el 2, el 3 y todos los, ¿no? Pero si la unidad formuladora ha identificado la necesidad de intervenir las vías urbanas de este barrio 11, entonces todas las vías locales de este barrio constituirían una unidad productora colectiva. Entonces, así las unidades formuladoras pueden identificar adecuadamente sus unidades productoras colectivas. Otro ejemplo tenemos de Ayacucho.
Ayacucho, en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, su PAMUS, también ha identificado todas sus vías urbanas, ¿no? Y ahí no solamente las ha identificado, sino también ya ha determinado cuál es el estado de estas vías urbanas. Entonces, en este plano que ustedes ven, ¿no? En este mapa podemos ver las que están en azul, pues vienen a ser las vías urbanas en buen estado, las que están en verde en regular estado, las de color amarillo en estado malo y las de rojas pues muy malo. Entonces, este tipo de instrumentos pues les ayuda a las unidades formuladoras a poder identificar las inversiones que requieran del servicio de movilidad urbana, ¿no? Entonces, mira, si seríamos la unidad formuladora de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? En este mapa identifico que esta zona está casi todas sus vías urbanas en rojo, entonces esta zona pues necesita con mayor urgencia la atención que otra que tenga vías en regular estado, ¿no? Entonces todos estos instrumentos deben ser utilizados por la unidad formuladora para poder identificar las vías urbanas, el estado de las vías urbanas, ¿no? Y las unidades, los tipos de unidades productoras que requieren ser atendidas. Por otro lado, es importante tener en cuenta los componentes y los activos estratégicos de las vías urbanas, para en función a ello también definir, ¿no?, si pueden ser intervenidas con proyectos de inversión o con inversiones tipo IOR, ¿no? Los componentes de las vías urbanas son la pista o calzada, la vereda, la ciclovía, los pasajes peatonales, los puentes peatonales y los puentes vehiculares. Todos estos constituyen componentes de las vías urbanas y cada uno de estos componentes pues está conformado por activos estratégicos, donde ustedes pueden encontrar cuáles son esos activos estratégicos en el documento que el Ministerio de Vivienda ha aprobado el año 2019. Ahí hay un listado de activos estratégicos del Servicio de Movilidad Urbana. Para el caso de las vías urbanas, estos son los activos estratégicos, ¿no? Se identifica el servicio, la unidad productora, ¿no? Y aquí están los componentes y los activos. Por ejemplo, ¿no?, la berma a la fecha actual es un activo estratégico, ¿no? El área verde es un activo estratégico. Y así como también la señalización vertical, entre otros, ¿no? Entonces, estos son instrumentos a tener en cuenta para poder definir rápidamente si lo que requiere ser atendido es o no un activo estratégico. Como ustedes ven aquí en las imágenes, ¿no?, las vías urbanas pues tienen diferentes secciones, ¿no? Algunas vamos a encontrar como esta de aquí, de la que hemos obtenido del Plan Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Son vías, esta muy bien puede ser una vía colectora, ¿no? Es de doble vía, tiene una berma central, entonces cuando se requiera intervenir, se analiza toda la sección vial de la vía, ¿no? Y se intervienen todos estos componentes. Esta vía tiene vereda, tiene ciclovía, ¿no? Tiene una berma central, tiene dos calzadas, etc. También se van a encontrar con vías, pues, que son solamente de vías locales, como la que vemos aquí a este lado inferior de la diapositiva, que está constituida por la vereda, la calzada, ¿no?, la ciclovía y su área verde. Los tipos de inversiones. Los tipos de inversiones del Servicio de Movilidad Urbana pues son proyectos de inversión e IOR. ¿Qué son los proyectos de inversión? Son inversiones temporales que se destinan básicamente a la formación de capital físico, capital humano, capital institucional, intelectual y o natural, que tengan como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. En este caso, pues sería con la finalidad, con el propósito de poder crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción del servicio de movilidad urbana. En tanto que las inversiones tipo IOR, ¿no?, las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación, pues son intervenciones también temporales, pero son puntuales, que se efectúan en uno o más activos estratégicos que integran una unidad productora en funcionamiento. No se interviene con IOR del Servicio de Movilidad Urbana, por ejemplo, en vías urbanas que no se encuentren pavimentadas o unidades productoras que en su totalidad no estén pavimentadas. Ahí se interviene con proyectos de inversión. Ahora vamos a ver esas características que deben
que deben cumplir las unidades productoras para determinar el tipo de unidades productoras, el tipo de inversión, disculpen. Bueno, entre las características, vamos a analizar las características de la vía. Uno, identificar la clasificación de la vía, como ya hemos tocado previamente, ¿no? Ver qué clasificación tiene la vía urbana, ¿no? Es vía local, vía arterial, vía colectora, vía expresa, ¿no? Segundo, vamos a identificar el nombre de las vías urbanas. ¿Qué nombre tienen estas vías urbanas? Vamos a también necesitar saber cuál es la longitud y ancho de estas vías en promedio, ¿no? Estos datos nos van a permitir saber pues las áreas, y una de estas es el área total de la unidad productora, y esta área total pues tiene una denominación que es la capacidad de diseño. La capacidad de diseño de las vías urbanas está constituida por el área total de las vías urbanas que integran la unidad productora en metros cuadrados, ¿no? La longitud y su ancho de todas las vías urbanas, no solo de la calzada, no solo de la vereda, sino de toda la sección vial. También se debe determinar la capacidad de producción actual del servicio. ¿Qué es la capacidad de producción actual del servicio? Pues son el área pavimentada de las vías urbanas. Son los metros cuadrados pavimentados. Si estamos hablando de una unidad productora colectiva, pues tendremos que saber cuántos metros cuadrados de esa unidad productora colectiva están con pavimento. Esos metros cuadrados viene a ser la capacidad de producción actual del servicio. Y el área sin pavimento, pues son aquellas vías urbanas que a la fecha se encuentran en terreno natural, que no han sido pavimentadas, ya sea con pavimento rígido, pavimento flexible o pavimento semiflexible, ¿no? Se encuentran en terreno natural. Punto importante también a tener en cuenta como parte de las características de la vía urbana son los servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos como el servicio de agua potable, alcantarillado y de corresponder, ¿no? En los lugares donde haya lluvias frecuentes, pues el servicio de drenaje pluvial. Estos servicios, ¿no? Están constituidos por activos, ¿no? Por sus redes de distribución, sus redes colectoras, sus buzones, conexiones, etcétera, ¿no? Entonces, previo a la identificación de un proyecto o una IOR, se debe verificar cuál es el estado de estos activos dispuestos en las vías urbanas a intervenir. Si estos activos no se encuentran en buen estado, pues tendrán que ser atendidos con los proyectos o inversiones tipo IOR, según corresponda, del servicio de saneamiento urbano o el servicio de drenaje pluvial, previo a intervenir con una inversión de movilidad urbana, ¿no? Previo a pavimentar la calle o previo pues a rehabilitar la calle. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de que se eviten las roturas del pavimento cuando la empresa prestadora o la municipalidad requiera intervenir en los servicios de saneamiento urbano o los servicios de drenaje pluvial. Por otro lado, se debe verificar, ¿no? La antigüedad de estas vías urbanas, ¿no? ¿Cuál es su estado? Si está operando o no está operando. ¿Qué tipo de pavimento tiene, ¿no? Si es pavimento rígido, si es pavimento flexible, si es pavimento semiflexible, como por ejemplo el adoquinado, ¿no? O tiene piedra laja, etc. Y tener un plano o esquema de la unidad productora, ¿no? Y para poder identificar las vías a intervenir. Y otro aspecto que no debe faltar en el análisis que realice la unidad formuladora es identificar los tipos de fallas, ¿no? Las fallas funcionales o las fallas estructurales que se puedan presentar en las vías urbanas pavimentadas. Este tipo de fallas lo pueden ustedes encontrar en el anexo 2 de los lineamientos para identificar IOR del Servicio de Movilidad Urbana. En estos lineamientos, pues ustedes van a encontrar el anexo 2. En este anexo 2 está todo un listado de fallas funcionales y fallas estructurales según el tipo de pavimento que se puedan presentar en las vías urbanas. Por ejemplo, ¿no? Las fisuras longitudinales y transversales. Este tipo de fallas son fallas estructurales que se presentan en pavimentos flexibles, ¿no? Lo mismo la piel de cocodrilo, ¿no? Son fallas estructurales que afectan las vías urbanas, ¿no?
sobre todo en los pavimentos flexibles. Entonces, en este anexo 2, que forma parte de los lineamientos de IOAR, está un conjunto de tipos de fallas funcionales y estructurales que la unidad formuladora puede utilizar para poder identificar, ¿no?, el estado situacional de las vías urbanas. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo aquí las fallas funcionales tipo fisuras. Estas son fisuras longitudinales, como vemos en esta imagen. También tenemos fisuras en las esquinas de los paños de la calzada, ¿no?, que hay un paño y justo aquí, miren, tienen una fisura en la esquina. Entonces, estos son fallas funcionales. Las fallas funcionales generalmente se detectan a simple vista, ¿no? Son fallas que se producen pues en las capas superficiales de la vía, ¿no?, y afectan básicamente la funcionalidad del pavimento, valga la redundancia. Mientras que las fallas estructurales pues involucran daños en el paquete estructural del pavimento. Y este tipo de fallas, si bien algunas se pueden detectar a simple vista, pues muchos de estos requieren que se realicen ensayos destructivos o no destructivos en el pavimento. Por otro lado, es importante también identificar las características del mobiliario urbano que están dispuestas en las vías urbanas, ¿no? La antigüedad, su estado operativo, qué tipo de material, ¿no?, cuánto es la cantidad. Todas estas características nos van a permitir identificar adecuadamente nuestro tipo de unidad, nuestro tipo de inversión de movilidad urbana. ¿Cómo identificamos el porcentaje de deterioro de la unidad productora? Aquí vamos a poner un ejemplo para poder explicarles. A ver, supongamos que tenemos una unidad productora colectiva, ¿no?, que está conformada por vías urbanas locales y tiene una capacidad de diseño de 13.257 metros cuadrados. Habíamos dicho que la capacidad de diseño es el área total de la unidad productora, ¿no?, y la capacidad de producción de 8.757 metros cuadrados. La capacidad de producción viene a ser pues el área pavimentada. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar de estos 8.752 metros cuadrados, cuántos metros cuadrados presentan falla funcional y cuántos falla estructural. Entonces, del análisis que haga el ingeniero especialista, determinará, ¿no? Y para el ejemplo, vamos a suponer que de estas 8.757.2 metros cuadrados de pavimento, 2.926 presentan falla funcional. Entonces, si hacemos una división, ¿no?, de 2.926 entre 8.757, tendremos 33.42%. Este es el porcentaje de deterioro de la vía por fallas funcionales. Lo mismo para las fallas estructurales. Del trabajo de campo y del trabajo que realice los ingenieros, los especialistas, pues sí identifican, ¿no?, que de estos 8.757 metros cuadrados, 1.544 presentan fallas estructurales, pues tendremos un deterioro del 17.64%, ¿no? Entonces, con estos porcentajes vamos a identificar qué tipo de intervención corresponde. Va a ser un mejoramiento si la falla funcional es mayor al 20%, como es el caso, ¿no? Aquí es 33%. Y la falla estructural menor o igual al 40%. ¿Qué tenemos aquí? Una falla funcional de 17.6%. Por lo tanto, por los resultados de este ejemplo, nuestro proyecto podría ser mejoramiento, ¿no? Sería una recuperación si aquí hubiese resultado, por decir, 50%, ¿no?, de falla estructural. Entonces, ahí ya pues al tener más del 40% de falla estructural, pues se debería intervenir con una recuperación del servicio. Lo otro es identificar no solo la capacidad de diseño, sino también la capacidad de producción y el valor de dimensionamiento físico del servicio. Como vemos aquí, la capacidad de diseño, lo repito, viene a ser toda el área, ¿no?, que conforma nuestra unidad productora, ya sea las vías con pavimento y sin pavimento. Todo eso es equivalente a la dimensión física del servicio. La capacidad de producción, pues, es el área que está pavimentada. La capacidad, el área de la unidad productora sin pavimento, aquellas que se encuentran en terreno natural.
Del área pavimentada se identifica el área con fallas funcionales, fallas estructurales y no solo eso, también el área de las vías urbanas que se encuentran en óptimo estado. Esta área que se encuentra en óptimo estado, en buen estado, pues no requiere ser intervenido con un proyecto ni con una IOR, ¿no? Esto forma parte, si estamos en el marco de un proyecto de inversión, va a formar parte de la oferta optimizada. Si estamos hablando de una IOR, pues son activos que se encuentran en buen estado y no requieren intervención puntual. Por ejemplo, si tenemos una capacidad de diseño de 13.257 metros cuadrados, ¿no? O sea, un área total de la unidad productora de 13.257 metros cuadrados y la capacidad de producción es 8.757, estaríamos hablando que la capacidad de producción representa un 66% de mi capacidad de diseño o de mi dimensión física. Ahora, la dimensión física del servicio con deterioro, ¿no? La que presenta fallas funcionales, para este ejemplo estamos considerando 4.477. Para poder identificar cuánto es ese porcentaje, pues lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Dividimos 4.471 entre 8.757, es 33.73%. Esa es la dimensión física del servicio con deterioro, ya sea por falla funcional o por falla estructural. Y el área sin pavimento, 4.500. Entonces, aquí si sumamos nuestras áreas, pues nos van a dar 13.257 metros cuadrados, ¿no? Que es toda el área que conforma la unidad productora. Ahora vamos a pasar a identificar los proyectos de inversión del servicio de movilidad urbana, ¿no? Un proyecto de creación del servicio corresponde cuando la unidad productora colectiva se encuentra sin intervención alguna. Por ejemplo, aquí tenemos el barrio Los Cedros, ¿no? Todo este barrio Los Cedros, como ya hemos explicado, constituye una unidad productora colectiva, ¿no? Conformada por vías locales. Si todas las vías locales de este barrio se encuentran sin pavimentar, quiere decir en terreno natural, pues corresponde intervenir con un proyecto de inversión. El proyecto de inversión tendrá la naturaleza de creación del servicio. Entonces, nuestro nombre será creación del servicio de movilidad urbana, ¿en dónde? En el barrio Los Cedros, en el centro poblado de San Lorenzo, del distrito de Barranca, provincia de Dantén de Marañón, departamento de Loreto. Si se tratase de una unidad productora individual, identificaremos el tipo de vía. Si se trata, por decir, de una vía arterial o una vía colectora, como habíamos hablado, se tiene que identificar toda la longitud de esa vía, ¿no? Todas las cuadras que constituyen esa vía arterial, para el ejemplo que estamos viendo, dentro del distrito que está pues, identificando la necesidad de su intervención. Entonces, desde la cuadra 1, para el ejemplo, hasta la cuadra 8. Igual, ahí el nombre sería pues creación del servicio de movilidad urbana en la avenida 2 de Mayo del centro poblado San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Dantén del Marañón, departamento de Loreto. La característica aquí es que la cobertura es cero, no existe vías pavimentadas. Cuando tenemos una unidad productora colectiva que ya fue intervenida, tiene vías pavimentadas, ya sea con pavimento rígido, pavimento flexible o semiflexible, pero tiene vías urbanas que aún se encuentran en terreno natural y estas son mayores al 20% de toda el área, se interviene con proyectos de ampliación del servicio. Porque lo que estamos viendo aquí es, lo único que está faltando es pavimentar estas calles que están en terreno natural y todas las demás se encuentran pavimentadas y en buen estado, ¿no? Por eso están aquí en color plomo. Aquí tenemos nuestra leyenda, ¿no? Las de color amarillito son calles sin pavimentar, las que están en plomo en buen estado, las de azul fallas funcionales y las rojas fallas estructurales. Aquí vemos que todas las vías pavimentadas están en buen estado y falta pues algunas en pavimentar. Si este es el escenario que ustedes han encontrado, se debe intervenir con un proyecto de inversión pública cuya naturaleza de intervención es ampliación. Vamos a ampliar el servicio. Si esta área a pavimentar fuera menor o igual al 20% del área total,
ahí se intervendría con una IOR de ampliación marginal. Cabe aclarar que la ampliación marginal es únicamente para las unidades productoras colectivas, dado que éstas se encuentran estandarizadas, ¿no? Más no para las unidades productoras individuales, ya que las unidades productoras individuales no están estandarizadas a la fecha. Si tenemos una unidad productora, ¿no?, que presenta vías pavimentadas en buen estado, pero presenta fallas funcionales, aquí las de color azul, mayores al 20%, y fallas estructurales, las que están en color rojo, menores o iguales al 40%, se necesita intervenir con un proyecto de inversión de mejoramiento, ¿no? Aquí la naturaleza de intervención sería mejoramiento del servicio. Lo que se requiere es mejorar todo aquello que está pavimentado y presenta fallas funcionales y estructurales. Si tenemos una unidad productora, como el ejemplo del asentamiento humano Las Américas, cuyas vías urbanas están en buen estado, pero existen vías que no están pavimentadas, y adicionalmente a esto existen calles, ¿no?, pavimentadas, pero que presentan fallas funcionales y fallas estructurales, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de ampliar el servicio, ampliar porque vamos a pavimentar aquello que no está, que está en terreno natural, y mejorar aquellas vías con pavimento, pero que se encuentran en mal estado o regular estado, ¿no?, que presentan fallas funcionales o fallas estructurales, fallas funcionales mayores a un 20% o fallas estructurales mayores a un 20% y menores a un 40%. Entonces, en este caso, corresponde un proyecto de inversión, pero de ampliación y mejoramiento, ¿no? Entonces, el nombre del proyecto sería Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el asentamiento humano Las Américas, del Centro Poblado A, Distrito de A, y así. Recuperación del servicio. La recuperación del servicio es cuando no tenemos, la recuperación del servicio es cuando la unidad productora cuenta con vías urbanas pavimentadas, no obstante, las fallas funcionales son mayores al 20% y las fallas estructurales mayores al 40% y la cobertura del servicio es mayor a un 80%. Entonces, en ese caso, se debe intervenir con un proyecto de inversión cuya naturaleza de intervención es recuperación. ¿Cuándo podemos intervenir con IOR? Vamos a identificar ahora eso. Si tenemos una unidad productora colectiva que solamente presenta fallas funcionales mayores al 20%, este es el caso 1 que estamos marcando con el puntero, vemos que aquí el barrio A, todas sus calles están pavimentadas, ¿no?, pero presenta fallas funcionales, ¿no?, las que están en color azul. Y estas fallas funcionales pues representan un área mayor al 20% de la capacidad de producción, pues se interviene con una IOR de rehabilitación. Puede presentarse también casos que no existan fallas funcionales, pero sí fallas estructurales, y estas representen un porcentaje menor o igual al 20% de su capacidad de producción, también se podrá intervenir con una IOR de rehabilitación. O si tenemos un mix, ¿no?, estos dos casos en una, presente fallas funcionales mayores al 20% y fallas estructurales menores o iguales al 20% de la capacidad de producción. Entonces, en estos tres casos se interviene con IOR de rehabilitación. No obstante, es importante tener en cuenta que la dimensión física que se va a rehabilitar no debe ser mayor al 40% de la unidad productora. Si superase este 40%, ya no corresponde una IOR de rehabilitación, sino ya estaríamos hablando de un proyecto de mejoramiento o un proyecto de rehabilitación, según sea el caso. Las IOR de ampliación marginal, como les había mencionado, se aplican para unidades productoras estandarizadas, como es el caso de las unidades productoras colectivas. Si tenemos, por ejemplo, ¿no?, una unidad productora colectiva cuya capacidad de diseño es 8.200 metros cuadrados y la capacidad de producción es 7.200 metros cuadrados, o sea, el área pavimentada, y tenemos un área de 1.000 metros cuadrados, las que está en color amarillo, ¿no?, sin pavimentar, podrá ser atendida con una IOR de ampliación marginal. ¿Por qué? Porque estos 1.000 metros cuadrados representan el 12% de la capacidad de diseño de la unidad productora. Quiere decir, no supera el 20% de la capacidad de diseño de la unidad productora. Si la unidad productora presentara vías urbanas cuya área
supera el 20% de su capacidad de diseño, tendría que ser atendida con un proyecto de ampliación. ¿Cuándo podemos intervenir con una IOR de optimización? Cuando tenemos, por decir, activos o componentes que no fueron atendidos oportunamente. Por ejemplo, tenemos una vía urbana que no tiene las veredas pavimentadas. Puede que algunas cuadras de esa mi unidad productora, ya sea individual o colectora, no se encuentre pavimentada, está en terreno natural. Entonces ahí intervenimos con una IOR de optimización. Lo que vamos a hacer es optimizar el servicio para que no solamente se brinde el servicio pues, vehicular, ¿no?, sino también los peatones puedan acceder a un adecuado servicio de movilidad urbana. Otro caso podría ser si se pavimentaron las veredas, se pavimentó la pista, pero por X razones se omitió intervenir el área verde de esa vía, ¿no? Y actualmente está en terreno natural. Entonces, podemos intervenir esa área verde con una IOR. Otro caso para poder intervenir con IOR de optimización es cuando se trate de más de dos tipos de IOR. Por ejemplo, podría ser una reposición y una rehabilitación. Entonces, estamos hablando de dos tipos de IOR, pueden ser atendidas ambas con una de optimización. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿no?, si la unidad productora, seguimos en el caso de una unidad productora colectiva, si tiene una capacidad de diseño de 8.200 metros cuadrados, ¿no?, y su capacidad de producción es 6.700 metros cuadrados y el área sin pavimento es 1.500, al hacer la división 1.500 entre 8.200 metros cuadrados, pues tenemos 18.3. Si al no superarse el porcentaje del 20% del incremento de la capacidad de producción del servicio, pues es factible intervenir con una IOR. Si este porcentaje superase el 20%, debe ser atendido con un proyecto de inversión. Ahora, ¿cuándo intervenimos con una IOR de reposición? Para el servicio de movilidad urbana, estas IOR se aplican cuando se trata del mobiliario urbano asociado a la unidad productora, ya sea a una unidad productora colectiva o una unidad productora individual. Por ejemplo, si identificamos, ¿no?, que el paradero de las ciclovías se encuentra en regular o mal estado y requiere ser repuesto, se interviene con una IOR de reposición. Lo mismo tal vez con las bancas que están dispuestas en los pasajes peatonales o en vías urbanas locales, ¿no?, o las señales verticales. Entonces, todo lo que son mobiliario urbano es sujeto a ser atendido con una IOR de reposición cuando estos pues han cumplido su vida útil y no constituya su mejora un mantenimiento. Algo importante es considerar el monto de la reposición. Según los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ellos para este tipo de servicio han determinado que si la reposición no supera las 5 UITs, se pueden intervenir como gastos de capital, ¿no? En esos casos, si no supera ese monto, ya no se necesita intervenir con una IOR, sino se consideran como gastos de capital. Ahora vamos a ver los errores frecuentes que se presentan en la identificación de vías urbanas del servicio de movilidad urbana. Para ello, le doy el pase a la arquitecta María Torres para que pueda continuar con la presentación. Gracias. Buenas tardes con todos. Ahora vamos a hablar sobre los errores frecuentes en la identificación de inversiones del servicio de movilidad urbana. Como primer caso, tenemos la inadecuada identificación de la unidad productora colectiva. En este caso, como podemos observar, tenemos una unidad productora colectiva, como es el Centro Poblado Santa Rosa, el cual para su proyecto de movilidad urbana han identificado ciertas calles, solo algunas calles de la unidad productora colectiva. Asimismo, incluyeron un tramo de la vía vecinal. Como se muestra en la imagen, la línea punteada es la vía vecinal que atraviesa el centro poblado y pues dentro del proyecto identifican un tramo de esta vía vecinal. Por otro lado, tenemos el centro poblado de San Pedro,
en el cual han identificado adecuadamente la unidad productora colectiva, identificando las vías azules para el barrio 8 de octubre, la UP conformada por vías locales del barrio 8 de octubre. Asimismo, se identificó la unidad productora conformada por vías locales del barrio Túpac Amaru. Si podemos notar, hay una vía que atraviesa también el centro poblado, el cual no está identificada, no está delineada dentro de ninguna de las unidades productoras. ¿Por qué? Porque esta es una vía vecinal, como se puede ver en la imagen inferior. Estas vías vecinales que atraviesan el centro poblado no forman parte de la unidad productora colectiva para el servicio de movilidad urbana. Entonces, este es uno de los primeros casos de errores frecuentes que podemos tener en esta identificación. Como segundo caso, tenemos la inclusión de tramos de vías colectoras o arteriales en una unidad productora colectiva. Como podemos ver en la imagen, tenemos las vías locales que conforman la urbanización de Santa María y al costado derecho tenemos una vía colectora. Entonces, esta vía colectora no conforma la unidad productora colectiva. ¿Por qué? Porque estas se analizan y se evalúan por distintas formas. Entonces tenemos los documentos técnicos para la unidad productora colectiva conformada por vías locales. Si el costo de inversión es menor o igual a 8.000 UITs, esta corresponde a aplicar la ficha técnica estándar de vías locales. Ahora, si el costo de inversión es superior a las 8.000 UIT, se elabora una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad o estudios de preinversión a nivel de perfil, según la determinación de la complejidad. Ahora, para la formulación y evaluación de proyectos de una UP individual, sean las vías colectoras, arteriales o expresas, si el costo de inversión es menor o igual a 3.450.000 soles, la aplicación de la ficha técnica simplificada. Y si el costo de inversión es superior a este monto, se elabora una ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad o estudios de preinversión a nivel de perfil según la determinación de complejidad. Esto es de acuerdo a la última modificación al reglamento del decreto legislativo 1252 en el numeral 16.6 del artículo 16. La evaluación social para los proyectos de inversión de este servicio, tenemos que para las unidades productoras individuales, sean vías expresas, colectoras o arteriales, es costo-beneficio, y para las unidades productoras colectivas, las vías locales, es costo-efectividad. Como tercer caso de errores frecuentes, tenemos la exclusión de algunas calles con necesidad de ser intervenidas. Tenemos el barrio Los Girasoles como un ejemplo de unidad productora colectiva, en el cual se está interviniendo con un proyecto A 3 vías locales y con un proyecto B otras 2 vías locales. Esto es un error frecuente, el cual denominamos el subdimensionamiento de la unidad productora. Pues estos PIs no son integrales, no se atiende la cobertura y la calidad del servicio en toda la unidad productora. Asimismo, no se garantiza el acceso a la población a un adecuado servicio de movilidad urbana en todas las vías locales que conforman la UP. Ninguno de estos dos proyectos serían funcionales. Se requiere el diagnóstico integral de la unidad productora y su intervención en todas las vías según su necesidad. Debemos intervenir todas las vías que conforman la unidad productora colectiva que requieran de la intervención. Aquí tenemos también otros ejemplos. Vemos que en el centro poblado San Sebastián se está interviniendo con el PIB todas las vías locales que están en color verde, y con el PIA las vías locales que están alrededor de una plaza. Entonces, estos proyectos están incurriendo en subdimensionamiento. Igualmente, para la urbanización San Antonio, se identifican estos jirones como parte de la intervención por el proyecto y se omiten otras 2 calles. Otro error frecuente que tenemos en el servicio son la duplicidad de inversiones, debido a intervenir tramos de vías o vías completas también con diferentes proyectos de inversión. Entonces, tenemos el PIA, el mejoramiento y ampliación de las vías urbanas del centro poblado San Juan, y con el PIB, el mejoramiento y ampliación de la calle Pardo, cuadra 1 a la 4, y Jirón El Sol, de la cuadra 1 a la 10, del mismo centro poblado San Juan. En estos casos se estaría incurriendo en duplicidad, ¿no?
al repetir o tener dos o más inversiones que cumplen las mismas funciones y objetivos en el mismo ámbito de manera total y parcial. Finalmente, otro de los casos de errores frecuentes es la inclusión de componentes y o activos de otros servicios públicos. Estos ejemplos también los hemos obtenido de inversiones revisadas, que dentro de los proyectos del Servicio de Movilidad Urbana se incluyen acciones como construcción de red de distribución de agua potable, el cual corresponde ser atendido a través del Servicio de Agua Potable Urbano. Asimismo, también se incluyen canal de evacuación de aguas pluviales, el cual corresponde ser atendido a través del Servicio de Drenaje Pluvial. Es correcto la inclusión de cunetas como una sección transversal de cunetas de acuerdo a la norma técnica CE 040 de drenaje pluvial como obras de arte. Eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a nuestras expositoras. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿se puede intervenir con una y varias escalinatas? Buenas tardes. A ver, las escalinatas son posibles de ser intervenidas con el Servicio de Movilidad Urbana. No obstante, para saber si se requiere intervenir estas escalinatas con un proyecto de inversión o una IOR, es necesario que se analice toda la unidad productora, ¿no? Del estado situacional de esta unidad productora se podrá definir si existe o no una escalinata, ¿no? Si existiese la escalinata y esta se encuentra deteriorada, en mal estado, presente fallas funcionales, estructurales u otro, se podrá intervenir con una IOR, ¿no? Siempre y cuando estas fallas funcionales sean mayores a un 20% y o presente fallas estructurales menores o iguales a un 40%. En esos casos se podrá intervenir en una IOR, con una IOR la escalinata. Pero si la escalinata no existe, ¿no? Si analizamos toda la unidad productora colectiva e identificamos que en determinadas calles, pues con alta pendiente, mayor al 12%, se encuentra en terreno natural y existe la necesidad de implementar una escalinata, en esos casos analizaremos pues cuántos son los metros cuadrados que a la fecha se encuentran sin pavimento, ¿no? Si esa área es mayor al 20% de toda la unidad productora, de la capacidad de diseño, no corresponde intervenir con una IOR, sino con un proyecto de inversión, ¿no? Porque no solamente esa escalinata requiere ser atendida, sino también pues otras áreas, otras vías de la unidad productora. Entonces es importante para poder determinar si se puede intervenir o no una escalinata con IOR, analizar toda la unidad productora y determinar los porcentajes, ¿no? Porcentajes de fallas funcionales, porcentajes de fallas estructurales, determinar cuánto es el área total de nuestra unidad productora, la capacidad de diseño, ¿no? Cuánto es nuestra capacidad de producción, nos quiere decir cuánto es a los metros cuadrados pavimentados, y de esto identificar cuántos son los metros cuadrados que se encuentran en terreno natural, que serían las vías sin pavimentar, ¿no? Con todos estos factores que lo hemos visto en la capacitación, ustedes podrán identificar si corresponde intervenir esa escalinata con una IOR o no. La siguiente pregunta es, ¿se pueden intervenir puentes peatonales con una IOR? A ver, los puentes peatonales son componentes de las vías urbanas, ¿no? Estos puentes peatonales pues están conformados por un conjunto de activos, ¿no? El Ministerio de Vivienda ha identificado un listado de activos estratégicos para este tipo de componentes, puentes. Por lo tanto, si se requiere intervenir con una IOR, únicamente se podría hacer a los activos estratégicos de las unidades productoras, ¿no? Colectivas o individuales, de la vía urbana, ¿no? Sí. La unidad formuladora ha identificado la necesidad de mejorar un puente, tiene que remitirse a identificar qué tipo de vía urbana, en qué tipo de vía urbana está emplazado ese puente, ¿no? Si es una OP colectora o una vía individual, colectiva o individual, y analizar toda la unidad productora. Del análisis de esa unidad productora se podrá identificar activos estratégicos
¿no? del puente que podrían ser sujetos a una IOR. Pero si por decir no existe el puente y existe la necesidad de intervenir, no se podría intervenir con una IOR, dado que no existen los activos estratégicos. El componente de la vía urbana no existe. Entonces, para implementar ese componente, de igual manera, tiene que analizarse toda la UP e intervenirse en todo lo que requiera esa unidad productora. Tal vez esa UP no solamente necesite la construcción de un puente, sino también la mejora de las vías urbanas de la unidad productora. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿con qué tipo de intervención se construyen los muros de contención? Los muros de contención son activos estratégicos del servicio de movilidad urbana, ¿no? En caso del análisis de la unidad productora, ¿no? La unidad formuladora identifique que los demás componentes como la vereda, la calzada, ciclovía en caso existiera, pasaje peatonal o las escalinatas, lo que fuera, se encuentran en buen estado y lo único que requiere esa unidad productora para poder brindar un adecuado servicio de movilidad urbana es la construcción de muros de contención, pues si esta construcción, si esta área no supera el 20% de la dimensión física, pues podrá ser intervenido con una IOR. De lo contrario, de existir vías urbanas que se encuentran en terreno natural, vías urbanas con presencia de fallas funcionales mayores al 20% o fallas estructurales menores o iguales al 40%, tendrán que ser intervenidas pues con mayores o iguales fallas funcionales mayores al 20%, tendrán que ser intervenidas con proyectos de inversión. Entonces, mucho va a depender de la adecuada identificación de las unidades del estado situacional de las unidades productoras. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿dentro del proyecto de vías locales se puede considerar intervenciones en la infraestructura de saneamiento? Como explicó María en la segunda parte de la exposición, ¿no? La infraestructura de saneamiento debe ser atendida con el servicio de saneamiento, ¿no? El servicio de saneamiento pues está constituido por saneamiento servicio de agua potable, servicio de alcantarillado, etc. Si las vías urbanas que se van a intervenir con un proyecto, no cuentan con los activos ya sea del servicio de agua potable o del alcantarillado en buen estado, no deben ser incluidas en un proyecto de vías urbanas, ¿no? Se requiere que previamente se intervenga con una inversión de saneamiento para posterior a ello intervenir con un proyecto de vías urbanas, ¿no? Con la finalidad de no romper el pavimento a la hora de realizar las acciones de intervención que correspondan a inversiones del servicio de saneamiento urbano. Gracias. Gracias, Astrid. La siguiente pregunta es, ¿las vías departamentales que cruzan un distrito pueden ser intervenidas en un proyecto de servicio de movilidad urbana? Si fuera una trocha carrozable o vía vecinal en el gobierno local, ¿puede intervenir con dicho servicio? Justo este caso lo tocó María en la segunda parte, ¿no? De los errores frecuentes que se presentan a la hora de identificar las inversiones del servicio de movilidad urbana, ¿no? Y como bien lo ha explicado, pues si identificamos un barrio, un centro poblado, ¿no? Una urbanización que pues cruza una vía vecinal o una vía vecinal, si es área urbana, no corresponde incluir esos tramos de la vía vecinal en un proyecto del servicio de movilidad urbana, dado que estas vías vecinales corresponden a otro tipo de servicio, que es el servicio de transitabilidad interurbana, ¿no? El objetivo de este tipo de vías, el indicador y la contribución al cierre de brecha es muy distinto al del servicio de movilidad urbana. Ahora, si se tratase de trochas carrozables, tampoco, ¿no? Las trochas carrozables son unidades productoras de otro tipo de servicio, no del servicio de movilidad urbana. Estas trochas carrozables pues unen centros poblados o unen centros poblados con puertos de ríos, etc. Entonces tienen otra finalidad muy distinta a la de una vía urbana. Por lo tanto, si la unidad formuladora, cuando diagnostica o analiza su unidad productora, identifica carreteras, ya sea vías vecinales, vías departamentales o hasta nacionales, o tal vez por ahí
parte de alguna trocha, no corresponde ser incluida esos tramos en un proyecto de inversión del servicio de movilidad urbana. Gracias. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.